Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 1 de nuestro módulo de calidad y productividad. Les comento que se está grabando la sesión para que se genere un objeto de aprendizaje, una evidencia que permita a ustedes y a alguno de sus compañeros que por algún motivo no pueda conectarse en línea en tiempo sincrónico, lo haga de forma diferida. Para mí es un privilegio poderles facilitar el aprendizaje de este módulo. Mi nombre es Roberto Godínez López, ya lo puse ahí en la bienvenida, en la presentación. Soy doctor en administración con especialidad en finanzas. Tengo una maestría en ciencias de la administración y de profesión soy ingeniero industrial con especialidad en calidad y productividad. Y pues para mí es un privilegio. Soy profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Pertenezco al Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos en la División de Ciencias Sociales y Administrativas. Y la misma Universidad de Guanajuato me da la posibilidad de colaborar en otra institución hasta 8 horas a la semana. Es lo que me permite estar el día de hoy con ustedes colaborando en este doctorado. Y pues básicamente ese soy yo. Para mí va a ser un placer estar con ustedes estas 10 sesiones. Más adelante les voy a compartir la planeación, aunque ya tuvieron acceso, pero la vamos a ir explicando cuál va a ser el objetivo, el alcance de este módulo y desde luego que se logren al final los aprendizajes esperados para cada uno de ustedes. Y la otra, pues que esta materia, insisto, es una materia de soporte. No, la idea también no es distraerlos mucho de su, pues del proyecto de investigación, que es el que tienen que estar ahí también ocupando tiempo y dedicando tiempo para ir avanzando. Entonces, esa va a ser la dinámica de trabajo. Voy a compartirles pantalla, si me lo permiten, para irles compartiendo o presentando la planeación y cuál va a ser la dinámica esperada de esta materia. Y bueno, aquí ya les estoy compartiendo el Classroom. Aquí viene el enlace de las sesiones, que en realidad es el mismo que viene en su calendario, que es como hemos estado trabajando en el doctorado. Aquí ingresan y está la sesión. Y yo también estoy colocando el enlace aquí, el mismo enlace. Aquí les voy a pedir que los que estén de manera sincrónica durante la sesión de cada viernes ingresan aquí a este formulario y van a poner su nombre completo y seleccionar la fecha de cada una de las sesiones que vayamos teniendo y le dan aquí enviar. Y bueno, me sirve a mí nada más como un control adicional de que, pues al estarse grabando aquí las sesiones, pues la coordinación tiene acceso en cualquier momento a las sesiones. Aquí donde dice videograbaciones, voy a estar colocando los enlaces de las videograbaciones de las sesiones, que recuerden que también van a estar disponibles en el mismo calendario. Ahí creo que ya lo cerré, déjenlo abro. Ahí recuerden que se graban las sesiones. Les estoy mostrando de una semana anterior y ahí tienen acceso ustedes a las videograbaciones también desde el calendario. Bueno, lo que es aquí en la bienvenida viene mi WhatsApp, aquí, para cualquier situación, con toda confianza me pueden enviar un WhatsApp. Nada más les pido que pues que me digan que son del doctorado, ¿verdad? Para ubicarlos. Y la metodología, bueno, ya la conocen, son 9 sesiones. La sesión 10ª es de la evaluación final. Y en mi caso, pues los voy a evaluar a través de evidencias de aprendizajes o tareas, pues.
a través de tareas. La planeación como la tengo sería en esta semana o en esta sesión 1, el encuadre de la materia, y vamos a hablar de los gurús de la calidad y la productividad. En la semana 2 vamos a hablar ya propiamente de Lean Sigma, enfocándonos más a Six Sigma que propiamente a Lean, pero cómo se vincula el Lean Sigma o cuál es como la combinación Lean Sigma. Y aquí vamos a estar trabajando con un caso de estudio que en su momento yo generé ese caso de estudio y lo vamos a ir aplicando. O sea, es el mismo caso de estudio, yo voy a hacer las demostraciones y ustedes como que van a replicar la demostración, desde luego haciendo una interpretación, una reflexión, porque pues definitivamente no nos da tiempo de que ustedes tengan acceso a las situaciones problemáticas y no nos va a dar tiempo de aplicar en un caso real toda la metodología. Entonces, por eso mi plan didáctico es el caso de estudio y que con ese caso de estudio vayamos aplicando la metodología con datos que ahí ya tengo yo generado en el propio caso y vayamos utilizando incluso el software, concretamente el Minitab, para ir desarrollando habilidades procedimentales muy elementales, pero que comprendan lo que estamos haciendo y que interpreten lo que se está haciendo. Es muy fácil porque pues vamos a usar el caso de estudio, entonces es nada más comprender y replicar y reflexionar. En la semana 3 veríamos la parte de medición, en la semana 4 la fase de análisis, la semana 5 la fase de mejora, la semana 6 control. En la semana 7 vamos a pasar a lo que es la simulación. ¿Por qué simular? Bueno, porque la simulación también es muy económica y permite mejoras. Podemos llegar incluso a experimentar a través de la simulación, pero por lo menos podemos mejorar. Entonces, primero representar las situaciones reales y después simularlas. Y aquí igual, por la situación de los tiempos, vamos a trabajar ya con modelos ya preestablecidos o pregenerados y vamos a usar un software de simulación. Aquí vamos a usar ProModel, el que les voy a compartir. Y la semana 8 el modelo 1 y en la semana 9 el modelo 2. Y en la semana 10, lo que es la evaluación final, básicamente es el portafolio de sus evidencias. O sea, es una recopilación de sus 9 tareas, simplemente integrarlas en un portafolio. Y bueno, aquí viene la planeación. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar nada más sobre pues los antecedentes y evolución de la calidad y los principales gurús o teóricos de la calidad. Recordar, a lo mejor son conocimientos que ya ustedes poseen, pero bueno, es parte de la planeación de esta materia. Ahorita estoy habilitando aquí los recursos que van a tener acceso. Desde luego, pues son sugeridos, ustedes pueden consultar otras fuentes sin ningún problema. Y vamos a estar también usando como referencia un libro que creo que lo tengo aquí al final, ahorita se los comparto. Muy bien, el libro que vamos a estar usando está aquí, libro de Lean Sigma. Voy a dejarles este también de Montgomery, aunque pues nada más es de consultas y hay que profundizar en algo, pero desde ahorita les digo que no vamos a ver mucho la parte analítica,
así el fundamento matemático, no vamos a profundizar en eso, nos vamos a ir directo a una explicación un poco teórica y después a la demostración en su momento ya con el software, y que lo más valioso pues es que en la realidad así se está usando, ¿verdad? Se está utilizando pues la tecnología para la toma de decisiones principalmente. Aquí puse en la planeación bien el objetivo, déjense los comparto. Dice, el alumno será capaz de aplicar la metodología 6 Sigma para la solución de problemas de gran impacto en las organizaciones, además de aplicar procesos de simulación para optimizar condiciones de operación en las empresas. Bueno, esa es la competencia que se espera que alcancen después de las 10 semanas. En cuanto a los gurús de la calidad, pues insisto, esto es como un recordatorio para muchos de ustedes, probablemente para otros va a ser nuevo o empiezan a acordarse. La calidad en realidad es como una teoría administrativa, o yo diría que es una teoría administrativa la calidad, y que justamente viene también de un proceso evolutivo de las propias teorías administrativas, o sea, iniciando desde la administración científica de hace más de 100 años, con la aparición de la segunda revolución industrial, que es cuando da origen la administración científica, o son los principios, y luego empiezan a generarse otras teorías que no son excluyentes, sino todo lo contrario, son incluyentes, o sea, como que se van acumulando las teorías administrativas, y esta teoría administrativa de la calidad, si la vemos así como una teoría administrativa, pues cobra relevancia o empieza a cobrar relevancia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Si recuerdan ustedes la Segunda Guerra Mundial, ¿quién se acuerda qué países contra qué países fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién se acuerda? Entonces era Alemania, Italia y Japón, ¿verdad? El eje contra los aliados, y que, como bien dices, hasta, o sea, se fueron incluyendo progresivamente, diríamos, los aliados. Y sí, justamente ustedes saben que cuando le declara la guerra un país a otro país, incluso en México está en la Constitución, si México le declara la guerra a otro país, se suspenden las garantías individuales, o sea, se suspende la ley civil y entra la ley marcial. Y por eso el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y cuando se suspenden esas garantías, bueno, pues ya no hay derechos, no es de que si quieres, ¿verdad? Es por ley, automáticamente formas parte de la milicia. En el caso de nosotros, pues hasta cierto punto tenemos ciertos privilegios, porque así lo dice la propia ley marcial, de acuerdo a nuestros grados de estudio, pues automáticamente ya tenemos un rango militar, o ya tendríamos un rango militar. Y mientras más grados de estudios, pues mayor grado militar. Concretamente estaríamos en el área de inteligencia nosotros, todos ustedes y yo en el área de inteligencia, y no seríamos sargentos, seríamos coroneles o generales. Ahí no me sé yo bien la ley marcial, pero lo que sí me queda claro es que tendríamos un rango militar. Y bueno, todo esto se los comento porque la Segunda Guerra Mundial, y muchos de ustedes seguramente lo habrán leído, lo habrán escuchado, lo habrán analizado, pues fallaban el armamento, ¿verdad? También cuando hay ley marcial, pues automáticamente el gobierno expropia todo, o sea, tiene esa facultad, no está violando nada porque está en un estado de declaración de guerra, y entonces va a expropiar todo, y cuando hace eso de expropiar todo,
pues básicamente las industrias empiezan a fabricar pues armamento, vehículos militares, ropa militar, etcétera, etcétera. Y pues resulta que aventaban las bombas y no explotaban, o estaban ya en el conflicto y pum, no disparaba la pistola. En pocas palabras, estaban con defectos de producción, los productos que se estaban generando después de esas guerras. Desde luego, pues eso ya sabemos quién ganó la guerra, ¿verdad? Ganaron los aliados, pero curiosamente, pues hubo ahí unos eventos donde había también toda el área científica estaba orientando sus esfuerzos a buscar la bomba atómica, ¿no? El desarrollo de esa arma bélica de, de una magnitud tremenda, de muerte masiva. Y bueno, los dos bandos ya tenían grandes desarrollos, pero bueno, la culminó en primera instancia los estadounidenses, y justamente pues la envían ahí a Hiroshima y a Nagasaki, y fue justamente después de que Japón bombardea Pearl Harbor y que, pues sí, destruye la flota del Pacífico que tenían ahí en Pearl Harbor, en las islas estas que están ahí por Hawái. Ahí tenían su flota del Pacífico, la destruyen los japoneses, y que pues parte de la cultura japonesa, pues los aviones que salieron de Japón eh, no, no iban a regresar, pues, o sea, el combustible que tenían no les daba para regresar, era nada más un viaje de ida. Por eso los kamikazes, ¿no? El concepto de kamikazes era, pues, tratar de destruir lo más posible y después estrellar el avión, porque no tenía caso intentar regresar, ya no les alcanzaba el combustible. Y todos esos acontecimientos en su momento, pues aceleró que Estados Unidos se metiera más de lleno en la guerra, y también aceleró en que pues en su momento aventaran las bombas atómicas a Japón, a Hiroshima, Nagasaki, y con eso pues la destrucción masiva de esas poblaciones y el rendimiento automático o inmediato de Japón, ¿verdad? En ese momento se rinde, y ya sabemos que los países que ganan una guerra pues someten o llegan a quedarse con cosas de la guerra. Bueno, esos acontecimientos son valiosos irlos recuperando porque, número uno, la calidad era deficiente y hasta cierto punto era comprensible por el sistema de producción que prevalecía en esa época, en los años 50, 60, sistemas de producción denominados push o de empuje, donde básicamente las estrategias que usaban las grandes empresas en Estados Unidos principalmente, pues eran de integración, o sea, buscaban adquirir toda la cadena completa, eh, y mucho inventario, ¿verdad? Inventario pronto terminado, con la intención de empujar, y además el mercado pues así lo permitía, o sea, había también mucho consumo que eso permitía tener esos inventarios altos, porque tenían un nivel de servicio pues alto, y al mismo tiempo si fallaba algo pues lo reemplazaban rápido con el nivel de inventario. Ya después empezamos a descubrir pues que el inventario es, es un activo circulante, o sea, es dinero parado el inventario. Entonces ya después empezamos a darnos cuenta que no era conveniente tener mucho inventario. Pero todo esto que estamos ahorita platicando de la Segunda Guerra Mundial y de la destrucción de Japón o de su economía, de su gobierno, implica una reconstrucción para los japoneses,
Y curiosamente van estos dos personajes, Edward Deming y Joseph Juran, estadounidenses, van a Japón a enseñarles, pues, sobre la teoría de calidad. Edward Deming con control estadístico del proceso, su famoso círculo de Deming, los 14 puntos de Deming, los 7 pasos de acción de Deming. Juran a enseñarles lo de calidad en el diseño, calidad de conformancia, el concepto de autocontrol, etcétera. Y uno de sus discípulos es este señor Shingyo Shingo, que la realidad del mercado japonés pues era muy diferente a la realidad del mercado de los países ganadores después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos usan su sistema pull, ¿verdad? Aquí dice sistema jalar, en lugar del sistema empujar. Y este sistema de jalar, pues lo que busca es básicamente hasta que me compras el producto, lo empiezo a fabricar. El ejemplo aquí típico, pues es el producto de los automóviles, en donde su sistema jalar, pues es justo a tiempo, aquí viene, o procurar inventarios pequeños o inventarios que tiendan, que haya una tendencia a cero, pero era la realidad económica en esa época. A los estadounidenses, la verdad es que por su mercado no les interesaba mucho la cuestión de la calidad, a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial, justamente la industria militar es donde empiezan a generarse los primeros estándares de calidad, pues para evitar que fallara el armamento, que fallara en una situación crítica algún elemento, algún componente militar. Pero el mercado estadounidense en los 60s, en los 70s, seguía con este concepto de empujar y tener excesos de inventarios. Pero bueno, estos estadounidenses, Deming y Juran, sí tenían esa conciencia de la necesidad de la calidad y de cómo tendría que mejorar los sistemas y el mercado, y enseñan a Shingyo Shingo. Y entonces Shingyo Shingo es el padre del sistema de producción Toyota, el sistema Jalar, el famoso concepto de los pokayokes o los dispositivos a pruebas de error, lo que nos mencionaban de las 5 S, bueno, aquí puse 5 S, 6 S o 9 S, dependiendo del contexto o de la profundidad que quiera de intervención, y desde luego los niveles de prevención en el entendido de involucrar a todos los niveles de la operación a que sean dueños de sus procesos. Entonces esto surge con los japoneses, y a pesar de que les enseñan los estadounidenses, la verdad es que no había una intención de aplicar por completo esto que ya sabían estos gurús en la industria americana. Fue hasta que, a ver quién me ayuda, la guerra de los 6 días. Fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por ese entonces, y Siria, Jordania e Irak entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Bueno, y ganó Israel. Sí, claro. Sí. Ganó Israel. Ese hecho del 67, muchas gracias, Jorge. El hecho del 67 fue lo que provocó una crisis petrolera, pues porque evidentemente Israel bombardeó ahí las áreas estratégicas de los países, entre ellas las refinerías y las plataformas que extraen el petróleo, y provoca una crisis global de escasez de petróleo.
y desde luego de todos sus derivados en el 67. Y este hecho, pues, afectó a todo el mundo, y me refiero a Estados Unidos porque pues, es la economía más importante del mundo en cuanto al, al PIB per cápita, ¿verdad?, que se genera ahí en Estados Unidos, aunque hay otras economías que de manera PIB per cápita son mayores, pero Estados Unidos a nivel absoluto, no como indicador, sino a nivel absoluto, está generando mucho Producto Interno Bruto y consume también más de lo que produce, o sea, tiene una balanza comercial ahí negativa Estados Unidos, pero bueno, la realidad es que siempre se ha caracterizado por ser un país o una economía de mucho consumo, y cuando ocurre esta crisis del 67, pues lo que provoca es un cambio en el consumo de los automóviles. Ahorita cobra relevancia otra vez esto de los autos porque siempre ha sido como un producto que ha ido a la vanguardia en cuanto a estas cuestiones de calidad. Entonces, para el 67, 68, los estadounidenses pues tienen dinero, pero no hay gasolina, entonces de nada les sirve tener el dinero, y empiezan a voltear a ver a los carros japoneses, cuando pues históricamente consumían carros americanos, incluso pues odiaban hasta cierto punto todos los orientales pues por los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, porque pues no se les olvidó eso. Pero después del 67, que no hay gasolina, o está escaseada la gasolina, a lo mejor sí había, pero se reduce mucho, empiezan a consumir autos japoneses y empiezan a descubrir los mismos consumidores estadounidenses, pues que el carro japonés no fallaba y era eficiente y era confiable, etcétera, etcétera. Empezaron a ver muchos atributos que no tenían los carros americanos. Y bueno, ese fue un evento, una coyuntura que hasta cierto punto obligó a que los consumidores empezaran a usar otros automóviles, y eso abrió el mercado para la industria automotriz japonesa, y desde luego seguramente después empezó a abrir el mercado para otro tipo de productos japoneses. Ya cuando se restablece otra vez el abasto de gasolina, de petróleo y de gasolina, pues ya era irreversible el mercado, ¿verdad? El consumo que ya se venía a empezar a dar de estos productos japoneses, por estas cualidades de que estaban bien hechos, que no fallaban, que eran confiables, etcétera, etcétera. Y es cuando, pues por una razón de mercado, la industria automotriz tiene esa necesidad ya pues de ver qué están haciendo los japoneses para igualarlos o tratar de igualarlos después del 67. Entonces, en la década de los 70 ya empieza a aplicar paradójicamente lo que los americanos o estos americanos le enseñaron a los japoneses. Los mismos japoneses, perdón, los mismos estadounidenses van a empezar a aplicar o trasladarlo a sus industrias y empezar y también reconocer que esto es pues porque el mercado se contrae, o sea, ya tienen menos capacidad de venta, porque les está empezando, no tanto que se contraiga el mercado, sino entran competidores al mercado, entonces empieza a reducir su participación en el mercado. Y está Feigenbaum, está Crosby, estos señores ya son con la calidad total, Feigenbaum, donde no basta con un elemento no basta con el área de producción o el área de diseño, sino toda la empresa tiene que trabajar con calidad. Y Crosby, pues más se va con la calidad suave, en el sentido de
la gente, ¿verdad? Que las personas, que el agente humano, el capital humano, es el que en realidad, si está convencido, si hace autocontrol, pues él solito va a provocar que no haya errores y que sí haya calidad. Entonces Crowley le apuesta como a la cuestión de las personas, que son las que realmente pueden facilitar que no haya calidad. Está Kaoru Ichikawa, japonés, pues evidentemente este es como más duro. Su gran aportación, las 7 herramientas básicas de la calidad, y que las 7 herramientas básicas de la calidad no es más que aplicar el método científico, pero de manera muy didáctica, sin tanta cuestión teórica. Es aplicar esas herramientas a solucionar problemas y pues calidad dura. Está Genichi Taguchi, también duro, con sus diseños ortogonales para poder realizar experimentación en las empresas sin necesidad de hacer corridas experimentales que implique cerrar la empresa por mucho tiempo para correr experimentos. Entonces, esa es como la gran aportación de Genichi Taguchi, la posibilidad de hacer experimentación. Y aquí les estoy poniendo a Jan Carlson. Este es más reciente, está relacionado más con la calidad en el servicio. Aquí una de sus grandes aportaciones son los momentos de verdad, en el sentido pues de que él habla de el momento de verdad es cuando el cliente acude por primera vez a la unidad económica o a la empresa o al área de ventas. Entonces es un momento de verdad, dice Jim Carson, que como lo trates, pues no se le va a olvidar. Y si lo tratas bien, pues se va a quedar con eso. Si lo tratas mal o no cumple sus expectativas, ya no va a regresar, pero aparte ocurre algo con los clientes que son maltratados, tienen la necesidad de expresarle a más gente del hecho. Y entonces, cuando tú tratas mal a un cliente, pues no es nada más ese cliente, sino es el efecto que va a provocar, el efecto ola o el efecto dominó sobre otros clientes potenciales o clientes tuyos, porque un cliente maltratado tiene la necesidad de expresarle a más gente del hecho. A diferencia de un cliente bien tratado, diríamos, o que no fue maltratado. El cliente bien tratado, pues está contento, está a gusto, pero no lo divulga hasta que le preguntes, oye, ¿qué opinas de tal empresa? ¿Qué opinas de tal proveedor? Etcétera. Ya te empieza a hablar bien de él, pero no tiene necesidad de expresarlos. Entonces, todos estos gurús tuvieron ciertas aportaciones en cierto momento histórico de lo que es la evolución de la calidad. Y insisto, esto de la calidad es algo, diríamos, que converge, o es algo incluyente. No es tanto excluyente o no es excluyente en el sentido de que o hago esto otro, sino se van incluyendo todas estas aportaciones. Y hoy día, pues lo más reciente, pues sería esto de Lean Sigma, que es la fusión de Lean Manufacturing o manufactura esbelta con la metodología Six Sigma, que eso es parte de lo que vamos a ver la siguiente sesión. Pero en términos generales, esta ha sido la evolución de la calidad con estos autores. Puede haber más, desde luego. Y algo que yo rescato aquí, haciendo una reflexión, yo veo a la calidad como en dos grandes vertientes o dos grandes ejes. Un eje que está orientado más a la parte filosófica de la calidad, a la parte de soporte o de sistemas de gestión de calidad que está vinculada con la parte filosófica, la parte de por qué se tendría que llevar o realizar la calidad
a través de cómo, que serían los sistemas, o el cómo serían los sistemas. Y tenemos otro gran eje que es, yo le digo la calidad dura, que es aplicar el método científico para resolver problemas complejos o sofisticados, que es parte de lo que vamos a ver la siguiente sesión, y que en ese eje es donde yo estaría acuñando o estaría colocando al Lean Manufacturing o al Lean Sigma o al 6 Sigma, esta mezcla de Lean Sigma. Yo la coloco ahí en esta parte de calidad dura, que es aplicar el método científico para resolver problemas de gran envergadura, que fue parte de lo que hizo Kaoru Ichikawa. Que hay muchas definiciones, pero ciertamente hay elementos que no pueden estar ajenos del concepto de calidad, y todo indica que el cliente establece requerimientos, y que muchas veces los requisitos o los requerimientos, en la mayoría de los casos los establece el cliente, pero también hay casos en donde el cliente establece expectativas, y entonces habría que traducir esas expectativas a requerimientos. Y entonces es donde empieza como a hacerse el engrudo bola, ¿no? Habrá clientes que en el servicio, pues para él no sea valioso, pero habrá clientes que el servicio sí sea valioso, etcétera, etcétera. Entonces empieza a cobrar como relevancia también estas técnicas japonesas del QFD, por ejemplo, o la voz del cliente, que ciertamente cuando no le pregunto al cliente y yo parto de supuestos que yo pienso que él quiere, ahí es donde se empieza a ver un problema de comunicación, y empiezo a establecerme o a autoestablecerme estándares o requisitos que el cliente nunca me pidió, pero que yo supuse que él quería, y se hace ahí un relajo. Es que desde el principio, desde el contrato, ya queda muy claro, y es el momento justo de la negociación, de decir, a ver, ¿a qué te refieres con esto de consistencia suave? Ah, pues esto, y entonces lo empiezas a traducir también, si es que el cliente no tiene esa capacidad de traducir técnicamente su requerimiento. Y había algo valioso de lo legal o lo de seguridad. O sea, hay cuestiones que quieras o no quieras, hay que cumplirlas, que son requerimientos legales o requerimientos de seguridad o de leyes o de, como bien decía, el de las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que tienen sus equivalentes en todos los países, estas normas oficiales de que no es de que si quieres, o sea, el producto tiene que cumplir estos requerimientos por salud pública y así. Y aparte ya el cliente te dará otras especificaciones. Entonces, sí, este concepto de calidad, la verdad es que es súper amplio, pero lo más valioso es tener claro esto de que están aportando, de verdad, gracias por las aportaciones, de que hay un ente que me consume, y que incluso este ente puede ser el usuario o el consumidor o no consumidor, puede ser un intermediario y al final hay un usuario, etcétera. O sea, el mismo cliente puede tomar diferentes roles, y tenemos que tener también como esa claridad, ¿no? Porque al final, si es un intermediario y me establece ahí requerimientos que el usuario no valora o que para él no es valioso, pero para el intermediario sí, pues resulta que estamos haciendo desperdicios, en el sentido de que no está agregando valor esas especificaciones o esos requerimientos cuando al usuario ni siquiera le interesa. Pero pues porque no tratamos con el usuario, estamos tratando con intermediarios. Entonces sí es muy amplio este concepto de la relación de calidad, pero el elemento básico es cliente, estoy de acuerdo, y requerimientos.
y que estos requerimientos, aquí abonando a lo que decía David, pueden ser requerimientos explícitos de los clientes o pueden ser requerimientos incluso legales o requerimientos normativos, que no me puedo zafar de esos requerimientos, aunque imagínense el cinturón de seguridad de un vehículo. Si le pregunto a un cliente, a un conductor, me va a decir que es incómodo, que no sirve para nada, y entonces pues los quito, porque no lo necesita el cliente, pero en realidad es por ley, tiene que estar ahí el sistema, ¿no?, de seguridad. E incluso si se pusiera solo, mejor. O sea, que ni le des opción al cliente de ponérselo o no ponérselo. Y a lo mejor trabajar en que no sea incómodo, pero no es opcional de que si lo quito o de que si lo pongo lo quito, ahí debe de estar. Y habrá otros componentes que no agreguen valor para el cliente y que no afecten la funcionalidad del producto, y entonces sí los puedo ir reduciendo, o los puedo ir optimizando, o los puedo ir eliminando incluso. No, pues sí, muy valiosa la reflexión de Jorge, de Patti, de David, Evelia. Pues yo cerraría con eso, fíjense, con esta reflexión del concepto de calidad, que no hay una definición única, podemos citar a N autores y N autores van a tener su propia definición de calidad. Pienso yo que esta reflexión que hacemos de manera colectiva, de que hay elementos en común que deben de estar presentes, es correcto, y que ya las organizaciones, ahí es justamente el reto de muchas organizaciones, que tengan esa claridad de su relación con sus clientes. Creo que esa es la clave, porque justamente me están compartiendo pues que no todos los clientes son iguales, los sectores no son iguales, los productos no son iguales, los servicios no son iguales, las relaciones comerciales no son iguales, etcétera. Entonces hay una gran diversidad, pero lo que sí coincide es cliente y requerimientos normativos, etcétera. Entonces, pues yo me quedaría con esa reflexión. Pues sí, la verdad es que aquí tenemos a expertos y vamos a estar aprovechando su experiencia para enriquecer y que se logren los aprendizajes. ¿Cuál va a ser la tarea? Van a elegir uno de los gurús de la calidad, el que más les llame la atención. Pueden ser estos que compartí o otros. Ahí les dejo algunos videos por si quieren consultar. Tienen la libertad de consultar cualquier otra fuente. Y me parece que, dejen ver qué les pedí de tarea, es un mapa mental, si no me equivoco. A ver, tarea 1 dice seleccionar al menos uno de los gurús, realizar un mapa mental o conceptual, les doy la libertad de que sea uno u otro, o una mezcla de los dos, ¿verdad? Hablan de su biografía y sus aportaciones. Y los criterios de evaluación es una portada, el mapa mental, unas conclusiones que serían reflexiones propias sobre el mapa o las aportaciones del gurú, y agregan sus fuentes consultadas. Entonces realmente es algo muy sencillo para no distraerlos mucho, y sería pues de aquí a 3 semanas, desde luego tómense sus 2 semanas de receso y ya la última semana ahí para realizar su mapa. Y regresando, pues iniciamos con lo de Lean Sigma, la fase de definición, una parte conceptual, y empezamos a ver el caso de estudio. Insisto, lo del caso de estudio, pues es una estrategia didáctica, porque la verdad no nos daría tiempo de aplicar en una situación real, porque se lleva la etapa de medición concretamente, pues se lleva varias semanas nada más el hecho de hacer las mediciones, entonces pues no nos da tiempo. Y la idea también no es llegar a un nivel de dominio profundo, es un dominio inicial para la mayoría de ustedes,
y para los que ya son muy expertos, pues nada más es como recordarles cosas que ya conocen y que ustedes nos compartan la experiencia también acumulada. Pues de mi parte sería todo, muchas gracias.